Shalom familia, que el Eterno nos bendiga. Damos gracias al Padre por esta preciosa oportunidad que el Eterno nos brinda de estar en este espacio de estudio de la palabra, estudio de la Torah. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamin, Benatan Lanu Et Orato, Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Bien, amados, estamos en el estudio de los Taryag Misbot. En esta oportunidad iniciamos a partir de la Misbah 474. Amén. Viene eh, para los que vienen siguiendo la secuencia de que hemos tenido desde la semana pasada. Bien, esta misma se encuentra en Devarim capítulo 14, versículo 28, Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Deme un segundo para ubicarme acá. Bien, esta es una misma para la Eretz Israel, para la tierra de Israel, ¿ok? Al cabo de 3 años sacarás todos los diezmos de tus frutos. Vamos a leerlo acá en el Humash. Devarim 14, 28 dice, al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tu cosecha del año y lo apartarás en tus ciudades. ¿Ok? Entonces dice por acá, en esencia, en el tercer y sexto año del ciclo Shemitah, en lugar de Maaser Shenim, es una misbah, o sea, es un mandamiento separar una décima parte de los productos para distribuirlos a los pobres. Esto se llama el diezmo de los pobres, ¿ok? Entonces, que es algo que se aplicaba en la tierra de Israel. Hay 4 tipos de diezmos, creo que lo estuvimos conversando en estos días atrás, sobre todo estos 3, y cada 3 años se sacaba este tercer diezmo, amén, este tercer diezmo que se repartía entre los pobres, entre las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Amén. Entonces, esto es algo aplicable para la tierra de Israel. Recordemos que el año Shemitah es cada 7 años. Entonces, ahí es donde se cuenta el ciclo de los diezmos. ¿Okay? Entonces, cada 3 años de ese año Shemitah, entonces, en el tercer año y en el sexto año es que se sacaba este tipo de diezmo. ¿Ok? Entonces, leyes, dice, no tiene santidad ni requisitos especiales, pero hasta que este diezmo se separe, el producto permanece en Tebel, o sea, permanece prohibido. Entonces, cuando llega este tiempo, lo primero que se hace, lo primero que se hacía era sacar el diezmo, sacar el diezmo. Hermano, y hoy, aunque nosotros no tenemos la la ley del diezmo para nosotros como tal. ¿Por qué razón? Porque el diezmo tiene que ver con el templo. El diezmo es el vocabulario del templo, como nos lo ha enseñado el maestro Rico Cortés, amén, que es el macer, ¿ok? Pero cuando usted dispone en su corazón bendecir para la obra de Dios, lo primero que se saca es esa parte, ¿ok? En estos días una hermana, no ayer creo que fue una hermana me hizo la consulta creo que fue ayer o antier, que me hizo la consulta sobre el diezmo. Ok, el diezmo como tal es un mandamiento que el Eterno estableció que se le entregaría a los levitas y a los sacerdotes. Entonces, como pastores no tenemos la potestad, la obligación o no podemos obligar a nadie, no tenemos la autoridad de solicitar el diezmo. Ok, ahora, si una persona dice, por ejemplo, cuando nosotros vemos en las escrituras todo lo que es en el Brit Hadashah, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, la referencia del diezmo siempre es igual hacia el templo. Ok, cuando
los apóstoles y lo que se conoce como la iglesia primitiva y todos aquellos que forjaron, todos los apóstoles, desde los discípulos que caminaron con Mashiach y hasta el último de los apóstoles, que fue el apóstol Pablo, ellos no solicitaban diezmos para manutención de su ministerio, que se solicitaba una sedacá, una ofrenda, ¿ok? Eso lo vemos en la carta a los Gálatas, capítulo 6, cuando el apóstol Pablo dice: el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Entonces, como tal, no se solicita el diezmo. Entonces, una persona que conversó conmigo me decía: hermano, pero de lo que yo doy, yo puedo sacar esa décima parte. Usted puede dar esa décima parte, pero no lo des como el diezmo, porque es vocabulario del templo. Usted délo como una ofrenda, como una sedacá. Sedacá es en justicia, ¿ok? ¿Por qué? Porque es justo aportar para aquel que nos instruye en la Torah, ¿ok? Que eso es un requisito también. ¿A quién le doy? A quién le aporto? Si a alguien que me está instruyendo en cosas que están contra la ley, contra la Torá, contra la palabra, entonces estaría como fomentando una falsa doctrina. Entonces, en eso debemos de tener mucho cuidado. Entonces, ¿se puede sacar esa décima parte? Sí se puede sacar, pero lo das como una ofrenda. Y ningún pastor ni te puede exigir, ni te puede echar maldiciones, ni te puede mandar al infierno, ni te puede decir que abrirle la puerta al devorador de tu casa, porque eso es una mala interpretación del libro de Malaquías. Del libro de Malaquías es una mala interpretación, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ¿a quién se le estaba diciendo? ¿A quién se le estaba hablando esa palabra específica en Malaquías capítulo 3, versículo 10? Cuando dice: maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, ¿ok? Entonces, ¿por qué razón? Porque el Eterno usa al profeta Malaquías para reprender a Israel, a la nación de Israel, en su momento, que los sacerdotes, que los levitas estaban abandonando el servicio del templo y de la enseñanza de la Torá, porque no tenían ni siquiera para mantener a su familia, no tenían ni siquiera que comer y estaban abandonando el servicio al Eterno para poderse ir a buscar su trabajo, su alimento, para ir a sembrar sus ejidos. Cuando dice ejidos, está hablando de los terrenos de donde sembrar para poder comer ellos y su familia. Entonces, ahí es cuando el Eterno reprende a la nación de Israel, porque la nación de Israel estaba robando los diezmos, se los estaban comiendo ellos. Entonces, de lo primero que se saca es lo que usted propuso en su corazón dar. Es lo primero que saca. Por eso es que dice, el apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque Adonai ama al dador alegre. Entonces aquí no es como nos lo enseñaron a nosotros. Hermano, dé hasta que le duela. Délo todo, porque hay que darlo todo. Y si usted tiene que irse y pasar un mes sin comer, pero Dios te va a bendecir. No, eso no es así. El apóstol y la escritura nos enseña que cada uno dé como propuso en su corazón. Ok, si usted ya propuso y usted dijo: voy a apartar esto, ya sea mensual, ya sea quincenal, o ya sea porque has recibido alguna bendición y usted dice: de esto que he recibido, voy a dar tanto, conforme Dios te haya bendecido, conforme Dios te haya bendecido y conforme usted propone en su corazón. Entonces, ahora sí, te dice: bueno, voy a dar esto. Entonces, aparte de eso, y lo entregas, lo das. Entonces, pero no es una cuestión, amados hermanos, aquí es una sedacá. Entonces, este diezmo, por eso dice allí la Eretz Israel, ¿ok? Es un mandamiento para la tierra de Israel. Ahora, nosotros como hijos de Dios, que tenemos que usar
justicia y bondad. Tenemos que acordarnos del necesitado. Hermano, hoy por hoy, acá en Costa Rica y en muchas partes del mundo, y en Centroamérica y en muchos lugares, lo vemos hasta en España ahorita, hermano, ciudades de primer mundo que están sufriendo muchas necesidades, están con estos temporales y todo. ¿Cuánta necesidad hay? Bueno, si usted tiene, hermano, una ropita en buen estado, si usted puede aportar, llevarlo a la Cruz Roja, llevarlo a algún centro de acopio donde estén recibiendo ayudas, hágalo, hágalo, llévelo, entrégalo ahí, que ellos se van a encargar de distribuirlo. No importa si es las monjitas de la iglesia tal o si es el curita, no importa, llévelo, porque usted lo que usted quiere es ayudar. Entonces, y quizás nosotros no podemos llegar hasta allá para ir a llevar una bolsita de arroz o frijoles, lo que pueda. Y usted puede hacerlo en este momento que Costa Rica, por ejemplo, está pasando. Los hermanos de Guanacaste, en diferentes partes, aquí hay zonas de Limón también que están sufriendo inundaciones, personas que han fallecido, muchas cosas, hermanos, que están pasando. Entonces, siempre tenemos que acordarnos del pobre, del necesitado, aunque este diezmo, quizás usted y yo no lo estamos sacando, pero sí tenemos que acordarnos de los necesitados y cada vez que usted pueda ayudar. La escritura dice que debemos de hacer el bien a todos. Cuando podamos, debemos de hacer el bien a todos. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Porque en su tiempo cosecharemos. Amén. Y dice la escritura, y sobre todo a los de la familia de la fe. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hay que, aunque no aportemos este diezmo como tal, pero sí tenemos la oportunidad y la obligación también de ayudar al necesitado en tanto que usted y yo podamos hacerlo, hay que hacerlo. Bien, entonces, Misbah 4:75, ¿ok? Misbah 4:75 dice, este es de Barín 15:2. No exigirá pago de su prójimo. Vamos a leerlo en el Humash. Dice, vamos a leer del verso 7, perdón, del versículo 1. Deuteronomios 15:1. Dice, al final de 7 años instituirás una condonación. Este es el asunto de la condonación. Renunciará todo acreedor a su prerrogativa sobre lo que haya prestado a su prójimo. No presionará a su prójimo ni a su hermano, porque él proclamó una condonación para Hashem. ¿Ok? Entonces, dice por acá, está prohibido exigir el pago de un préstamo a un compatriota sobre el cual ha pasado el año Shemitah. ¿Ok? Entonces, recordemos, esto es en la Eretz Israel, aunque aquí en el mandamiento no lo dice. Entonces, podemos aplicarlo también nosotros. ¿Ok? Hay ciertos casos en que los que en el año Shemitah no se cancela un préstamo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las deudas en el año Shemitah quedaban nulas, quedaban canceladas automáticamente. Entonces, si había alguien que me estaba debiendo, ya sea por préstamo, por lo que haya sido, por dinero, por lo que sea, o porque le estoy pagando algo, en el momento en que llegaba el año Shemitah, eran canceladas las deudas. Entonces, pero entonces la persona, el acreedor, el cobrador en este caso, no podía exigir el pago cuando llegaba el año Shemitah. Entonces, pero dice la ley, hay ciertos casos en los que Shemitah, en el año Shemitah, no cancela un préstamo. A una persona se le permite exigir el pago. Si uno asigna un Beis Din es la corte judicial, ¿ya? Entonces usted iba al juez o a la corte judicial y usted decía, bueno, a fulano iba con la persona esta persona le estoy dando un préstamo de tanta cantidad de dinero, ¿ok? O le vendí una casa o le vendí un terreno y entonces me tiene que pagar tanto, pero ya se aproximaba el año Shemitah
y entonces el pago mensual no le iba a alcanzar para cancelar antes del año Shemitah. Entonces, por eso se podía llegar hasta el Beis Din, hasta la corte judicial, ¿ok? De Israel, en el templo. Entonces, si uno asigna un Beis Din para que actúe como agente para cobrar las deudas que se le debían antes de la conclusión del año Shemitah, ellos pueden cobrar sus deudas incluso después del año Shemitah. Bienes comprados por crédito, sin una fecha específica designada para el pago, no son cancelados con la llegada de Shemitah. Si uno presta dinero y programa el reembolso para después de la conclusión del año Shemitah, se le permite recogerlo en el tiempo establecido, ¿ok? Entonces había que hacerlo todo legalmente. Recordemos que la Torá es un documento legal. Entonces, porque también habían personas que aprovechándose de que venía el año Shemitah, no pagaban y no pagaban y no pagaban, y entonces llegaba el año Shemitah y no querían pagar, porque ya con el año Shemitah no. Pero cuando se presentaba delante del Beis Din, es lo que usted y yo tenemos que hacer, o lo que deberíamos de hacer siempre cuando se hace un negocio con una persona. Si lo hiciste de boca, no tienes cómo cobrar. Pero si presentas un notario, un abogado, un escrito, actualmente usted puede cobrar. Entonces la otra persona no se puede desdecir, no se puede negar de que no tiene esa deuda, sino que ahí está el documento, es lo mismo. Entonces el Beis Din es lo que hoy sería el mismo uso que se le da hoy a los abogados para firmar un documento para que esa deuda sea cancelada en el tiempo establecido. Aún así, llega el Beit Din. Entonces, pero si lo habló de boca, si lo habló de boca y no lo presentó delante del Beit Din, el cobrador perdía su derecho de cobrar. No tenía cómo comprobar. ¿Ok? Mandamiento performativo 197 de Mishvah 476. Devarim capítulo 15, versículo 3. Vamos a ver. Dice, de un extranjero gentil puedes exigir pago. Vamos a ver qué dice acá. Viene hablando sobre lo mismo, ¿ok? Entonces dice el versículo 3. Al gentil podrás presionar, pero no lo que tiene con tu hermano. Renunciarás a tu prerrogativa, ¿ok? Entonces, eh, esencia, es una misma para un judío. Recuerde que esto es un documento hebreo. Exigir el pago de su préstamo a un gentil sin importar si es un año Shemitah o no. Ok, entonces se le puede exigir a uno que no estamos en el mismo convenio. Se le podía pedir el pago, ya en este caso a un gentil, no así a un hermano de la fe. Vamos a verlo en la siguiente misbah. Misbah 477, ahí mismo en el versículo 3. Pero lo que tienes con tu hermano, tu mano soltará. ¿Ok? Le puedes exigir el pago al extranjero, al gentil, pero a tu hermano, al de la misma fe, a tu prójimo, el que tiene convenio en la Torá contigo, ok, a ese no se le puede exigir el pago en el año Shemitah, a no ser que se haya ido a un Beis Din antes, como lo vimos anteriormente. Es una misbah para cada prestamista anular las deudas de dinero de su prestatario a la llegada del Shemitah. Todo judío que prestó dinero a otro judío debe renunciar a la deuda en el último día del año Shemitah. Al declarar renuncio a todos los reclamos sobre la deuda. Sin embargo, el prestatario puede devolver voluntariamente el préstamo como un regalo y el prestamista puede aceptarlo. Entonces ya ahí queda como en la voluntad o en la buena voluntad de la persona. Si yo decía, bueno, este hermano me prestó este dinero y me ayudó, me salvó en un momento de necesidad, en un momento de que me urgía, y ahora que es el año Shemitah, yo sé que la deuda está cancelada, pero en gratitud
de mi corazón hacia esa persona que me ayudó cuando más necesitaba y que nadie me podía ayudar, solamente él me ayudó, le voy a pagar. No, porque yo no te puedo cobrar, no, tómalo como un regalo, tome, esto es tuyo. Entonces, eso es, creo que es muy bueno también. ¿Ok? Misbah 4:78, mandamiento, la Misbah 4:78, esto es un mandamiento prohibitivo. Devarim 15:7, vamos a buscarlo. ¿Ok? Vamos a seguirlo leyendo de corrido para tener un poco más de contexto. Dice, vuelvo y leo el versículo 3. Al gentil podrás presionar, pero por lo que tienes con tu hermano renunciarás a tu prerrogativa. Sin embargo, para que no haya en tu interior, en tu interior menesteroso, ciertamente te bendecirá Hashem en la tierra que Hashem tu Dios te dará por heredad para poseerla. Solamente si escuchara la voz de Hashem tu Dios para observar, para realizar todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, porque Hashem tu Dios te ha bendecido, como te dijo, prestarás a naciones numerosas y no tomarás prestado y dominarás sobre naciones y más numerosas sobre ti y sobre ti no dominará. Ok, entonces, ¿qué está diciendo aquí antes de llegar al versículo 7? Que cuando la persona que prestó a su hermano renunció a eso, llegó el año semitad, no le va a cobrar, no le voy a insistir. ¿Por qué? Dice, y lo haces así, y lo haces de corazón, el Eterno te va a bendecir. Él te va a bendecir. Así que si lo sueltas de verdad, voluntariamente, el Señor te va a bendecir. ¿Por qué? Porque hay una bendición, porque Dios te va a bendecir y hay una palabra de promesa. En el otro campamento dirían una palabra profética. Yo digo una palabra de promesa. Y la palabra de promesa es, tú prestarás y no pedirás prestado. Que el Eterno te pondrá por cabeza y no te pondrá por cola. Entonces, ahí es entonces cuando bendices a alguien sin esperar a que te lo retribuya. Además de eso, entre hermanos del convenio, entre hermanos de la fe, entre la familia de la fe, no se podía cobrar usura. ¿Qué es usura? Impuesto. No se le podía cobrar intereses. ¿Ya? Que hay gente que presta bajo intereses. El 10%, el 20%, el 30%. O ya. Eso están ya entre los de gota y gota. Entonces, pero cuando a un hermano de la fe, yo le puedo cobrar a un gentil, le puedo cobrar a alguien del mundo, pero entre los hermanos de la fe que están necesitados, yo le presto. Si tengo para prestarle, se lo voy a prestar. Y no le voy a decir a mi hermano, pero tienes que pagarme el 10% mensual sobre cada 10,000 colones, un ejemplo. No. Y cuando esa persona viene a pagar, hermano, ¿y cuánto le debo? No, déme lo que le presté y listo. ¿Ya? Entonces, cuando lo hacemos así, de esa manera, el Señor promete que Él nos va a bendecir, que Él te va a bendecir, que Él te va a dar mucho más de lo que usted pudo haber dejado de cobrar a la persona que usted le prestó en la familia de la fe. ¿Ok? Entonces, sí, dice, versículo 6, porque Hashem tu Dios te ha bendecido, como te dijo, prestarás a naciones numerosas y tú no tomarás prestado y dominarás sobre naciones numerosas, más sobre ti no dominarán. ¿Ok? Ahora sí, el versículo 7 dice, si hubiera en tu interior menesteroso, cualquiera que de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en tu tierra, que Hashem tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso. Un menesteroso es una persona eh, pobre, una persona en necesidad. Amén. Un necesitado. Si hubiese un pobre entre tu pueblo, entre tus hermanos, estamos hablando de gente de convenio, ¿ok?
que por eso hay que ayudar primero a los de la familia de la fe. Hay que ayudar a lo de tu propia casa, a lo de tu propia familia, ¿ok? Pero además de eso, a los de la familia de la fe, ¿entiende? Entonces, eh, no podemos ver a un familiar, no podemos ver a un hermano en la fe en necesidad y nosotros teniendo cómo aportar, cómo ayudar, no hacerlo. Eso sería un pecado. ¿Ok? Entonces, ¿debemos de hacer el bien a todos? Sí, pero sobre todo a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, sobre todo a los de la familia de la fe. Debemos de ayudar a todos, sí, pero tenemos una prioridad a quien ayudar. ¿A quién? A los de la familia de la fe. Entonces, debemos de ayudar a todos. Entonces, por eso dice, si hubiere en tu interior, o sea, dentro de ustedes, un menesteroso, un necesitado, alguien que está hoy en una situación precaria, que no tiene ni para comer, que no tiene ni para... Hay que extenderle la mano. No te puedes ir a acostar tranquilo. No te puedes hoy ir a acostar con la barriga llena, como decimos popularmente, y usted sabiendo que el hermanito que vive allá, que esa familia que está allá, no tiene nada que comer. Y más si tienen niños y más si, entiende, hermano, si uno tiene misericordia con los animales, ¿cierto? Si uno tiene misericordia con los animales, con las mascotas, ¿cuántas veces hemos, hermano, hasta dejado de comer o poner en prioridad a los animales antes que uno mismo? ¿Cuánto más a un hermano de la fe? ¿Cuánto más a un ser humano? ¿Cuánto más a hoy en día que estamos viendo, hermano, y la gente en estos últimos tiempos, hermano, como que esa sensibilidad, ese sentimiento de solidaridad y de humanidad se ha perdido tanto, hermano, se ha perdido tanto, pero nosotros como creyentes y como eh, miembros de una familia, de la familia de la fe, no podemos perder esa sensibilidad y debemos de extender la mano. Por eso dice que hubiera en tu interior menesteroso cualquiera de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en tu tierra que Hashem, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso. ¿Ok? Entonces, está prohibido abstenerse de cuidar y proveer para los pobres y especialmente para los familiares y los de la propia ciudad. Leyes, dice, cuando uno se da cuenta de la angustia y la situación financiera de un compañero, aquí dice judío, digamos de la familia de la fe, tiene prohibido hacerse de la vista gorda. ¿Ya? No es simplemente decir, hermano, voy a estar orando por usted para que Dios le provea. ¿Sí me entiende? Hermano, déjeme que yo voy a orar por usted. Hay que orar, claro, hay que orar. Pero si tienes, mete la mano en tu bolsa. Yo, yo le contaba a alguien estos días que mi abuelita Hermelinda, la mujer de fe en mi familia que nos introdujo en la fe. Yo viví con mi abuelita teniendo 6 años, me acuerdo, en un ranchito humilde, hermano, en Los Ángeles de Carolina, de Cariari, de Guapiles, aquí en mi tierra, Costa Rica. Piso de tierra, eh, en una necesidad, en una pobreza, hermano, muy grande. Y yo recuerdo, mi abuelita tenía media bolsita de arroz. Hermano, yo tenía 6, 7 años, pero eso lo tengo en mi cabeza. Y apareció una señora
con un chiquito de brazos y otros más pequeñitos. Y le dijo que tenía necesidad. Y mi abuelita, en medio de su pobreza, agarró aquella media bolsita de arroz que tenía, vació la mitad de esa bolsita y le dio la otra mitad a la señora. Y la vi hacer eso infinidad de veces, con muchas cosas, hermano. Y esa generosidad, a veces somos tan egoístas, eh, o que creemos que hay que tener el montón de cosas, el montón de dinero, el montón de comida en la alacena, que ya no cierre la puerta o que la nevera ya no cierre. Y entonces, ay, mira, ya no me cierra esta nevera, voy a regalar un poquito de esto. No, ya, aún de lo poquito que tenemos, podemos dar también. Entonces, eso es una misbah, eso es un mandamiento. ¿Ok? Entonces, cuando uno se da cuenta de la angustia y de la situación financiera de un compañero, tiene prohibido hacerse de la vista gorda. Es la voluntad de Hashem que que lo emulemos al demostrar compasión y buena voluntad. Amén. Hacia aquellos que son que son los que más lo necesitan. Justicia y bondad. Amén. Justicia y bondad. Eso es lo que tenemos que nosotros aplicar. Justicia y bondad. Amén. De lo que nuestro Moré Rico nos enseña. Justicia y bondad. Así sea quien sea. Así sea la persona que sea, hermano. Porque no solamente de la familia de la fe, pero también en la misma ciudad. Hay que darse cuenta si hay alguien en necesidad y podemos ayudarlo. Y quizá uno puede decir, mire, yo no tengo, pero voy a promover, voy a llamar a fulano, a mengano, sutano, a perencejo, que me den aunque sea media bolsita de arroz. Hermano, di un poquito, un poquito, un poquito aquí, un poquito allá. Y cuando usted llega a esa casa, a esa familia, usted puede bendecir. Es algo que las veces que hemos tenido la congregación, hemos tratado también de, de cultivar y de aplicar. Amén. Entre creyentes, entre la familia de la fe, poder suplir las necesidades de algo. Dice por acá, vamos a leer este relato, es una historia, amén, eh, sobre este tema. Vamos a ver qué dice. Un benefactor secreto. Había una vez un hombre de buen corazón que encontró a un vagabundo, un niño huérfano, vagando sin rumbo. Llevó al niño a casa y lo crió como si fuera suyo. Cuando el muchacho se hizo joven, incluso le enseñó un oficio para que pudiera mantenerse en el futuro. Con el tiempo se encontró una pareja adecuada y el amable hombre casó a su hijo adoptivo. No mucho después, el joven se fue por su cuenta. Él prosperó y pronto se convirtió en millonario en un negocio en auge. Sin embargo, la fortuna del anciano fue en sentido contrario y en poco tiempo se convirtió en un hombre pobre. En su triste situación, recordó al joven huérfano a quien había criado y mantenido hasta su próspero estado actual. Decidió que iría y le pediría el favor de una donación para ayudarlo a recuperar su estado financiero anterior. Sin embargo, cuando llegó a la casa del joven millonario y humildemente expresó su pedido, se sorprendió y consternó al escuchar la respuesta. Lo siento mucho, pero mis fondos están inmovilizados en este momento y por lo tanto no puedo ayudar. Desconcertado y con las manos vacías, el anciano regresó a casa con el corazón roto, en total desesperación. Más tarde, ese mismo día, escuchó un golpe en la puerta. Cuando abrió la puerta, se encontró frente a un muchacho alto y delgado, vestido con ropa vieja, remendada. El niño explicó que tenía una perla cara, pero que necesitaba urgentemente algo de dinero y estaba dispuesto a deshacerse de ella por una cantidad mínima de dinero.
¿Cuánto quieres por eso? Preguntó el anciano. 1 dinar fue la respuesta. El anciano fue rápidamente a un vecino y pidió prestado 1 dinar y compró rápidamente la perla. Unos días después hubo otro golpe en la puerta. Esta vez se encontró con un individuo bien arreglado y de aspecto rico en la puerta. Después de presentarse como comerciante de piedras preciosas, preguntó el visitante: tengo entendido que tienes una perla cara. El tipo que he estado buscando durante mucho tiempo y quiero saber si estarías interesado en venderla. Estoy preparado para pagar generosamente por ella. Lleno de alegría, el anciano inmediatamente acordó y se realizó la transacción. Después de que el shock inicial se había apagado, el anciano agradeció y alabó a Hashem con lágrimas de alegría en sus ojos por el giro positivo de los acontecimientos que se le presentaron en una manera respetuosa, invitándole a tener que pedir caridad. La verdad del asunto era que el joven millonario, que había sido criado desde la infancia por el anciano, había enviado en secreto ambos visitantes de la casa a la casa de la casa del anciano y crearon todo el episodio para evitarle a su antiguo benefactor la vergüenza de aceptar la caridad. De esta manera, no solo lo había ayudado monetariamente, sino también había salvado sus sentimientos. Al principio, estábamos juzgando, ¿verdad? Al principio. Ya yo estaba diciendo, qué bárbaro. Sí, estábamos juzgando. Yo, bien, entonces, bonita la historia. Bonita la historia. Hermano, déjeme respirar para no llorar. Solamente el que ha pasado por esa situación puede entender esto. Qué vergüenza es pedir. Qué vergüenza es. Por eso la escritura dice, hermanos, y es muy clara. Cuando uno entiende, cuando uno logra entender, hermano, a veces no es leer por leer, ni agarrar un versículo y postearlo sin entendimiento. Cuando la escritura dice, es mejor dar que recibir. Cuando yo logré entender esto, hermano, de verdad es que la sabiduría divina es tan grande, porque es más bienaventurado dar que recibir. Porque si usted y yo hoy no estamos en la posición de dar, nos va a tocar estar en la posición de recibir. Es mejor dar. Es mejor que llegue alguien a tu casa y te pida a que seas tú el que tenga que ir allá ante el vecino a pedirle que comer y pasar la vergüenza que te digan que no. Y a pasar la vergüenza, no, váyase a trabajar, vaya a buscar a ver qué hace. Se te cae la cara de vergüenza. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos da la oportunidad de dar? Porque si tenemos para dar es porque Dios nos ha bendecido, porque el Padre nos ha bendecido. Es mejor dar. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de poder extender nuestra mano de ayuda cuando lo tengamos. Hermano, porque mire, yo le aseguro que aquella señora que le estoy hablando de hace más de 40 años, que todavía la tengo en mi memoria, llegó a la casa de mi abuela, al ranchito de mi abuelita,
y mi abuelita le dio la mitad de media bolsa de arroz. Y usted le vio el semblante a esa mujer, feliz. Cualquiera diría: "Ah, no, es que a mí me da vergüenza dar tan poco". Es que eso poquito, que lo que para usted es poquito, para aquella persona que está en necesidad, es un tesoro. Es un tesoro. Un día, esta es una persona que vive en Estados Unidos, me mandó una ofrenda, ya hace días, de 500 colones. Creo que costó más el envío que otra cosa. 500 colones. Me escribió por WhatsApp, me dijo: "Hermano, ¿le llegó una ofrendita?". Digo: "Sí". Hermano, no sé si era burla, no sé, hermano, pero yo lo agradecí. Lo agradecí y le dije: "Hermano, gracias y que Dios te bendiga". No sé si esperaba que yo le reclamara o que yo le dijera, no, porque en ese momento, hermano, cualquier cosa que llegue, cualquier cosa para el necesitado, cualquier cosa que llegue, cuando no hay nada, hermano, el necesitado lo agradece de corazón. Por eso dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Amén. Sigo. Misbah 4:79. Dice, abrirás tu mano a él. Vamos a leerlo acá. Dice, vuelvo y leo el verso 7 y el verso 8. Si hubiera en tu interior menesteroso cualquiera de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en tu tierra que Hashem tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso, sino ciertamente has de abrir tu mano, has de abrir tu mano, le prestarás lo que requiera, lo que sea que le falte, lo que sea que le falte. Es una misbah, dar caridad, dar caridad. Es un mandamiento, es un mandamiento. Dar caridad no es meramente una virtud, es una absoluta obligación. El Shulchan Aruch afirma en Yoret día 249 que todo creyente debe dar a la caridad una décima parte de sus ganancias. La forma correcta de cumplir esta misbah sería que uno se mantuviera al pie de la letra los registros de sus ingresos y la cantidad entregada a cada caridad. Uno debe manejar su sedacá, por lo menos con la misma diligencia que maneja su dinero privado, si no es que más. En cuanto a la cuestión de a qué causas es más elogiado y digno de distribuir la sedacá de uno, ellas son el pidión Shebullín, el rescate de los judíos del cautiverio de los gentiles, como hoy que hay secuestrados, y los necesitados que se afanan en el estudio de la Torá. De hecho, en Israel, por ejemplo, hay estudiantes en la yeshiva y hay gente que no estudia en la yeshiva, pero ellos aportan, ellos adoptan un estudiante. Hay familias en Israel, por ejemplo, hay familias eh, que te dicen,
bueno, mira, yo no puedo porque yo tengo mi negocio, tengo mi empresa o tengo mi trabajo, tengo mi familia, no puedo dedicarle el tiempo al estudio de la Torá, pero yo te voy a pagar los estudios. Yo te voy a dar a ti un salario mensual. Tu trabajo es estudiar en la yeshiva. Aprende, aprende Torá. Y así hay muchos. Conozco a varios que en Israel, que los tengo como contactos, eh, y ellos me han comentado eso. Y ellos pídense de acá para eso, ¿ya? Y hay familias enteras y empresarios enteros que adoptan un estudiante o varios estudiantes, ¿ya? Hay yeshivas en Israel que ahí mismo duermen, ahí tienen sus habitaciones, ellos viven ahí. Hay un muchacho que él es colombiano que, bueno, se fue para Israel y entró a estudiar a una yeshiva, ahí mismo vive en la yeshiva, ahí les dan la comida, ellos tienen, le lavan su ropa y todo, y no salen de ahí, es estudiando Torah, 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 Torah y de noche. Entonces, eh, sí, es algo que se practica. Y eso es una cuestión cultural que ellos lo traen desde siempre. En cuanto a la cuestión, ok, ya dijimos, entonces es una sedacá o ayudar para poder rescatar a los cautivos de los gentiles y a los necesitados que se afanan en el estudio de la Torá. Si uno no tiene los medios para mantener todas las organizaciones con causas benéficas, entonces sus prioridades deben ser las siguientes: parientes pobres, vecinos pobres, los pobres de la propia ciudad y los necesitados de Eretz Israel. Tiene prioridad sobre los de otras ciudades diferentes. La sedacá debe darse de manera amistosa y con palabras de aliento. El que da de mala gana, incluso una gran donación, pierde su mérito. La forma más meritoria de dar sedacá es darla de tal manera que el donante desconozca la identidad del receptor y el receptor desconozca la identidad del donante. Por lo tanto, evitando la vergüenza del receptor. Esto solo puede ser logrado naturalmente a través de un colector confiable. Incluso mejor que dar caridad sería ayudar a una persona necesitada a que se vuelva autosuficiente. Esto se puede lograr ya sea prestándole dinero para que puedan comenzar un negocio propio o proporcionándole un trabajo respetable. Si un necesitado hubiera sido rico alguna vez, acostumbrado a ciertos lujos, como comer carne cara y beber vinos de alta calidad, es una misma proporcionarle esos consuelos y delicadezas para que conserve su imagen en la sociedad. Eh, Perspectiva. Por eso vemos, hermanos, por ejemplo, en los países del mundo, se conoce lo que es la comunidad judía. Entre la comunidad en cualquier país del mundo, y llegó un judío a Costa Rica, por ejemplo, la comunidad judía ayuda a ese judío que viene llegando. Le prestan dinero, lo ayudan a montar un negocio y lo ponen a caminar, como decimos popularmente. Y cuando él ya está caminando, entonces sí, ahora sí ya usted es autosuficiente. Entonces, qué ideología y qué bonito, hermano. El latino como tal a veces es tan extraño, hermano. Inclusive dentro del mismo pueblo de Dios muchas veces sucede, hermano, que no puede ver uno a alguien, no puede ver a alguien que está prosperando porque le caen a palo y empiezan a ver cómo le serruchan el piso, cómo le bajan el ánimo, cuando el judío como tal, el judío no puede ver a un judío pobre, no lo puede ver, no lo puede ver en necesidad en el mismo país porque
es la obligación de ayudarlo. No solamente de darle caridad, no solamente de darle de comer, no solamente de vestirlo, no. Venga, ahora te vamos a ayudar para que usted se haga ponga su negocio y usted se pueda ayudar con su propio trabajo. Y así son. Dígame un judío pobre en Costa Rica o en cualquier parte del mundo. No lo vemos. No, Amén. no se ve. Amén. Bien. Entonces, dije, perspectiva. El que, el que se abstiene de aportar la parte que le corresponde de Sedacá está simplemente mostrando su falta de fe en Hashem. De hecho, uno puede concluir que cuando más distribuye a los demás, menos tendrá. Sin embargo, tal actitud se deriva de una o de un concepto erróneo de las ideas de propiedad y de adquisición. Pero en verdad, cualquier cosa que uno adquiera no es más que un regalo de Hashem, quien determina las necesidades de cada persona y las suple en consecuencia. Por lo tanto, cuando Hashem nos manda a dar una décima parte de nuestras ganancias, no es nuestro dinero lo que estamos distribuyendo, sino más bien el de Adonai, el de suyo propio. Además, los sabios han interpretado las palabras de Devarim 14:22, literalmente diezmarás y darás diezmos, eh, para significar diezmo, separar un diezmo para que puedas convertirte en adinerado. Ok, entonces, indefectiblemente diezmarás. Entonces, eh, recordemos que estaba el diezmo para el sacerdote, para el Cohen Hagadol, para los levitas y los sacerdotes, y el diezmo para las viudas, los huérfanos y los pobres y los extranjeros. ¿Ok? Bien, familia, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo acá, y la próxima semana, si la ayuda del Padre nos permite, estaremos continuando con esta enseñanza. Amén. Si hay alguien que quiere hacer un comentario o alguna pregunta, puede hacerlo, amados. Y si no, oramos y quedamos despedidos. Mi paz, Sí, señora. solo para comentarte que cuando estábamos viendo los de las leyes de esta misma 479, no sé, me llegó muy esta que dice, si un necesitado hubiera sido rico alguna vez, acostumbrado a ciertos lujos, como de comer carne cara y beber vinos de alta calidad, es una misbah, es un mandamiento proporcionarle a esto el consuelo y delicadeza, digamos, a lo que él estaba acostumbrado, ¿verdad? Ujú, Para que conserve su imagen en la sociedad. Yo aquí veo más que todo la misericordia y la bondad, ¿verdad? La bondad del Eterno. Y, y yo creo que aquí aplicaría justicia y bondad, ¿verdad, Paz? Porque yo creo que ahí el Eterno está diciendo, eh, no lo voy a bajar del nivel que él estaba, sino que voy a poner en corazones, y por eso lo puso por mandamiento, porque ya él ya conocía cómo éramos el ser humano, ¿verdad? Que no, exacto. tal vez no lo íbamos a dar porque simplemente porque queríamos, sino que lo tiene que dar como una misma, como un mandamiento. Pero yo lo que veo más que todo es el cuidado del padre, ¿verdad? El cuidado del padre, porque oye, normalmente uno, ¿qué puede decir? Ah, tenía plata y ve que cayó por esto y perdió todo. Bueno, ya no, dele, ya no, dele, ahí tal vez del arroz más barato, de que está más quebrado, de los Ujú. frijoles más puestos, o lo peorcito, ¿verdad? Paz. Eh, y aquí ahorita que yo estoy viendo esto, qué lindo como dice, darle lo que él estaba acostumbrado, ¿verdad? Tal vez uno no está acostumbrado a eso, pero esa persona sí. Entonces, yo lo que veo más que todo ahí es eso, la La- la- misericordia y el amor que tiene el Señor con uno. Ahí sí, bueno, en toda esta enseñanza de hoy,
lo que se aplica es justicia y bondad. Ahí es, en esa esfera cae todo lo que hemos visto hoy, justicia y bondad, el necesitado, el pobre, y mantener ese nivel, yo creo que va por las dos vías, tanto aquel que tuvo y hoy no tiene, como aquel que tiene hoy, pero mañana no se sabe. ¿Ya? Sí, porque, Sí, sí, porque también lo vimos con la enseñanza de este joven, ¿verdad? Que lo correcto. que no quiso fue hacer sentir mal al Señor, no proporcionarle la vergüenza de tener que pedir, de Sí, tener que decir, vean, necesito para comer, necesito eso. Muchas veces podemos estar en situaciones definitivamente estamos en situaciones de que no dura. hay. Y hay momentos que no hay, y uno dice, pero ¿por qué si estoy en esto? Y yo digo que son momentos que el Señor le pone a uno para que uno pueda decir, y el Señor también eh, le pone situaciones para que uno diga, puchica, ¿cómo voy a actuar en esta situación, verdad? ¿Cómo voy a maldecir o voy a bendecir? ¿Me entiende? Pero esta enseñanza de hoy, estos mandamientos a mí me han quedado sumamente increíble. Yo sé que el diezmo es para Eres Israel, que el diezmo no aplica hoy porque eh, no se recoge el diezmo porque no está el templo y, y lastimosamente cuando estábamos en el campamento anterior no aceptan no aceptan los primeros libros, pero sí se vienen a los primeros libros y sí sacan el diezmo, ¿me Pues entiendes? sí, Si sí, sacan el diezmo, ¿me entiende? Pero entonces no acepto todo esto, pero sí voy a sacar el diezmo para el Nuevo Testamento. Entonces yo digo, wow, sí, ahí qué tremendo. Pero esto de la sedacapas, esto de la sedacá, como usted dijo ahora, y lo hemos escuchado con el Morel Rico, no se piden diezmos, los diezmos no se dan. Los diezmos es cuando estemos en la tierra de Eres Israel, los diezmos serán cuando estemos en el templo, pero de verdad hay que actuar con justicia. Y la acá es una forma de de, justicia, de, de- exactamente. de justicia y bondad. Esta enseñanza para mí hoy fue maravillosa, como siempre, la agradezco mucho y la verdad que estuvo muy claro, muy Amén, clara. Muchas gracias. Paz. amén, amén, amén. Bien, familia, ¿no hay alguien más? Bien, amados, vamos a orar entonces y agradecidos con el Eterno. Gracias a todos por haberme enviado ya los audios de las Aliyot. Eh, Quiero saber si les ha gustado la dinámica, hermano, o lo dejamos de hacer. Si les ha gustado. Sí, La dinámica de la Sarillá. ajá, No, han sido maravillosas y nos ha dado, digamos, a mí me ha dado la oportunidad de conocer, digamos, más a Juanita, a la hermana Evelyn, a la hermana Carmen, y a Marjorie, a Jorge, aunque no los conozca físicamente, me ha dado la oportunidad de conocerlos por lo menos la voz, ¿me entiende? De conocer las personas que están con el convenio conmigo y digo yo, qué maravilloso, ha sido maravilloso para mí. Esta dinámica, bueno, para mí, no sé para los demás, ¿verdad? sí, amén, amén, A mí en lo personal, bueno, shalom a todos, a mí en lo amén. personal me ha gustado muchísimo porque no es solamente aprender a conocer más, ¿verdad? Repasar, refrescar, sino también, aunque no lo veamos, bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Respeto mucho la opinión de los demás, pero también hay un compromiso que debemos tener. Sí, Entonces, pienso yo, Paz, que en medio de todo, Pastor, ese compromiso de ir perdiendo también ese temor de poder en algún momento, yo siento que es como una buena también estrategia para que también nos vayamos soltando un poquito, ¿verdad? Para en algún momento pues dar una pequeña enseñanza o claro, ¿verdad? En muchas situaciones que se rompen temores,
muchas cosas, ¿verdad? Porque a veces uno pues piensa, yo sé que tal vez, por ejemplo, la hermanita Carmen no lo empezó a hacer ahorita con la misma autoridad tal vez que empezó el primer día a hacer alillos, ¿verdad? Y ahora yo me imagino que la autoridad que ella tiene es el respaldo, La digo la seguridad. hermanita Carmen porque es la que más conozco, ¿verdad? Ya no es, Amén, amén. no está ese temor de, uy, ¿cómo me van a percibir? Inclusive yo a veces pregunto o a veces me meto en Google y me pongo a escuchar porque el hebreo pues no es lo mío. Entonces, o le pregunto al pastor o a veces lo digo mal, pero no es tanto, trato de buscar y de decirlo bien, aunque me cuesta por un montón, le soy sincero, dijo Rico, no es mi fuerte, pero siento que detrás de todo esto, pastor, no es si nos gusta, es también ir adquiriendo un compromiso, porque entonces podemos pasar 20 años en la escuela de formación y Sí, vamos a seguir en la misma zona de confort, ¿verdad? sí, sí. Entonces, yo entiendo que tal vez para unos es más difícil que para otros, pero hay un compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos también, siento que esto es como una herencia y hoy está usted con nosotros, no sabemos si el Eterno lo tiene para llevárselo para Israel, para otro lugar, uno no sabe. Entonces, qué importante es, o inclusive aquí mismo, y nosotros poder respaldar en el momento que tal vez usted no esté, o que esté cansado, o que está enfermo, o que se presente una situación, ¿verdad? Ahora que estaba oyendo esto de los diezmos, pues casi no participo porque me da pena, sé que todo el mundo también tiene sus horas establecidas, pero qué bonito es porque, bueno, los que estuvimos empezando con usted, yo recuerdo que Jorge había dado una enseñanza sobre el diezmo y cómo va uno captando que hay cosas que estuvimos erróneos, pero qué lindo es ir conociendo y en el camino ir cambiando, ¿verdad? Un día eso le decía a Jorge, amor, cuánto me gustaría, pero que el pastor también me guiara, volver a dar el estudio del segundo éxodo, porque a mí me encantó. Sí, Entonces, pero me imagino que ya hay cosas que como yo las expuse, tal vez ya ahora hay más para exponerlo. Entonces sí. son cosas, hermanos, que yo siento que esta salida ha venido a reforzar y sobre todo a tener un compromiso. Que me da pereza, alguno dirá, ah, no, no, hay un compromiso. Entonces yo siento que es disciplina. Yo siento que el estudio, la lectura, hay una disciplina, aparte de la convicción también debe haber una disciplina. Es mi pensar, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, correcto. Y ese es algo de lo que pensé que era para este año, que quería hacer, que todos participaran de una u otra manera. Y creo que fue el Padre que me puso eso en mi corazón para poder darles aliyot a cada uno de leer. Eh, la idea la tomé, le voy a ser franco, o sea, no es algo que yo me inventé, pero sí la idea lo tomé del hermano Rafi. Hermano Rafi, los sábados en el servicio de Shaharit, nos ha puesto a leer, pero ahí en el momento del Shaharit. Entonces yo dije, bueno, qué bonito sería poderlo hacer durante la semana, poder distribuir las saliyot durante la semana, pero eh, no con mi voz, sino que los hermanos participen. Entonces, y como dice la hermana Evelyn, la idea es que el día de mañana, ya que no sabemos, hermano, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar o si no vamos a estar. Y la idea es que la obra siga adelante. Qué bonito sería yo esta semana decir, bueno, esta semana la hermana Evelyn va a dar el estudio de la Parashá. La otra semana la hermana Mónica va a dar el servicio de la Parashá. Amén. Hermano Jorge, hermana Carmen esta semana, el viernes y el sábado le va a tocar a la hermana Carmen. Dios mío, ¿Entiendes? gracias, Dios. Esa es la idea y además de eso, que cuando nosotros iniciamos hace ya varios años ya, en media pandemia, la idea es, y es algo que está en el corazón, mi corazón es que donde se abran puertas a nivel nacional y tener una quejilá o ¿entiende? Y que haya gente preparada, dispuesta para poder asumir un rol de liderazgo y un rol, aunque sea una vez a la semana, se reúnan
porque hay mucha necesidad, hermano. Y yo digo, si lo hacen los testigos de Jehová, si lo hacen, todo el mundo lo hace. Porque nosotros como hijos de Dios y como creyentes en la palabra, en la Torá, no podemos hacerlo? Entonces creo que hay mucha necesidad a nivel nacional de conocer la verdad. En estos días me habló un amigo el sábado, si el Padre lo permite. Es una persona que conozco hace mucho tiempo, Mana Evelyn, Mano Jorge, sí lo conocen, creo. Este, estuvo hablando, me he visto, me estuvo preguntando muchas cosas. Hablamos como 2 horas el sábado en la noche, o el domingo, no me acuerdo. Y primero fue como unas preguntas así como muy retantes, como muy a la defensiva el hombre. Y ya conforme le fui contestando, como 2 horas de puras preguntas. Se abrió y entonces ya fue bajando y le digo, y me dijo que él estaba interesado. Entonces le ofrecí que estudiemos juntos el sábado. Entonces a partir de este sábado vamos a empezar a estudiar. Eh, a darle identidad a él y a la esposa, a ver hasta dónde el Padre permite. Entonces, ¿y cuánto más, hermano? Todos nosotros podemos llegar a hacerlo, y porque hay mucha necesidad. Hay gente que tiene hambre y sed, pero no saben cómo. Y a veces nos ven como bichos raros, pero creo que debemos de acercarnos con paciencia, con amor, y tenemos que prepararnos y estar listos para dar respuestas, como dice el apóstol Pablo, y presentar defensa del evangelio cuando se nos demande. Y creo que ha llegado ese tiempo de que podamos, como casa de Israel, como pueblo de Dios, levantarnos hoy tuve un sueño, o me desperté con un sueño. eh, Era una hermana, pero yo sé que era una hermana. Tengo la idea, creo, si no me equivoco, porque se me sonó mucho la voz, porque yo hablaba, esa persona me hablaba y me decía, es que me invitaron al Congreso. Y yo le decía, ¿a cuál Congreso? A la Asamblea Legislativa. ¿Puedo ir? Y yo le decía, la Biblia demanda de que debamos de ser luz. Vaya y sea luz. Entonces, es una hermana que está aquí ahorita actualmente y está conectada. Y yo le decía, vaya y sea luz. Vaya y sea luz, porque usted está llamada a ser luz. Vaya y sea luz. ¿De qué me habla eso? De eso me habla, hermano, de que llegó el tiempo de que nosotros realmente seamos luz. ¿Qué representa el Congreso? El Congreso representa la nación, los padres de la patria, representa nuestro país. Entonces nosotros debemos de ser luz. A eso estamos llamados. Eh, Como decía la hermana Evelyn ahora, hay enseñanzas que yo estoy deseando poder grabar muchas enseñanzas que grabé anteriormente y tengo que hacer algunas correcciones. Estamos en eso, porque estamos en aprendizaje. Este año que había, bueno, el año pasado que tomamos la decisión de hacer nosotros las Parashot, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy cansado, ha sido mucho esfuerzo, pero me ha ayudado a entender muchísimo más de lo que entendía hace 4, 5, 6 años atrás. Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes la disposición de buena voluntad, todos, que me han ayudado y que me van a seguir ayudando. Y yo espero que ya después de aquí, más que una lectura de la Aliyá, que yo pueda decir, esta semana usted va a hacer el estudio de la Parashá. Así que a eso vamos. Amén. Así que felicidades a todos. Vamos a orar. Amén. Oramos. Entonces, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam nata betujenu. Baruch atah Adonai, librei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad,
y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Laila, toda familia, feliz noche a todos. Shalom, shalom, que descansen. Shalom, shalom, Laila, todo para Buenas todos. noches. Buenas noches. Shalom, shalom. Laila Top. Amén.